Hola, buenas. Esta es la clase correspondiente al 23 de marzo del bloque de biomarcadores de la asignatura Biomarcadores y Biosensores del Gran Biotecnología. Hoy vamos a hablar de biomarcadores y farmacogenómica. Bueno, lo primero que tenemos es que definir lo que es la farmacogenómica. Y en realidad lo que es la información acerca del genoma para escoger aquellos medicamentos o tratamientos que pueden ser realmente más efectivos para una persona en particular. Y bueno, al final combina una mezcla entre la farmacología y la genómica. Entonces quizás os encontraréis en diferentes artículos e inclusive en libros que no hay una diferencia clara entre lo que es la farmacogenética y lo que es la farmacogenómica. Entonces vamos a intentar definir las dos, aunque a veces se utilizan como sinónimos. En realidad la farmacogenética se refiere a la influencia genética de un individuo en respuesta a un tratamiento. En la farmacogenética, el análisis de un gen o de pocos genes, de un grupo pequeño de genes, son utilizados para predecir respuestas en relación a un tipo de droga, un tipo de medicamento o a una clase de medicamento, ¿no? Es decir, un gen o un conjunto pequeño de genes nos da nos da una idea acerca de la respuesta a un tratamiento en particular de una persona. En cambio, la farmacogenómica y está relacionada al estudio de todos los genes que pueden influir a la respuesta a un tratamiento. Es decir, como ese análisis amplio de genoma, si recordáis, por ejemplo, cuando vimos esos análisis amplios de polimorfismo, por ejemplo, ¿no? O de genes, podrían ser utilizados para identificar cuáles genes cuáles de esos genes son acordes con el desarrollo de los blancos a nuevas drogas o que determinan reacciones en relación a una droga o medicamento. Es decir, el conjunto de toda esa información genética o de una gran cantidad de información genética que nos sirve para determinar cuáles genes son aquellos que nos van a definir cuáles son los mejores respondedores o no respondedores o inclusive los que tengan reacciones adversas a un medicamento. Entonces, bueno, en la clínica, ¿para qué utilizamos la farmacogenómica? Pues en los pacientes que tienen una misma condición, por ejemplo, como vimos al principio en medicina personalizada, pues todos aquellos que tienen una patología en particular, como por ejemplo diabetes o cáncer o un tipo de cáncer, etcétera, se les hace un perfil genético en el cual y ese perfil genético nos da una predicción clara de cuáles de esos individuos van a ser buenos respondedores a un medicamento o una clase de medicamento, cuáles aquellos no van a tener respuesta, con lo cual deberíamos utilizar otro tipo de aproximaciones para tratar a estos individuos, inclusive cuáles de ellos van a tener reacciones adversas, las cuales esta predicción nos va a servir para evitar que hayan tener reacciones adversas a los tratamientos. Por lo tanto, recordad que lo hablamos en su momento, cuando hablamos de medicina personalizada, hay una gran variación en la respuesta a diferentes tratamientos, a diferentes drogas. Los factores genéticos pueden estar entre un 20 a un 95% en relación a la variación a la respuesta a un medicamento entre individuos. Es decir, que en lo que es en la variación de la respuesta a un medicamento puede haber una respuesta completa, lo cual es un tratamiento adecuado o que va a producir la remisión de la enfermedad. Puede haber una respuesta parcial que va a necesitar ser quizás acompañada de otros tratamientos. Va a haber individuos que son no respondedores del todo, los cuales no son efectivos esos tratamientos, y pacientes inclusive en los que el uso de esos tratamientos va a tener reacciones adversas. Entonces, tendríamos que evitar en todo lo posible, sabiendo esa predicción, utilizar ese tratamiento. Y bueno, en la población pues van a ver, va a estar distribuida de diferente manera dependiendo de sus perfiles genéticos. Entonces, entre esos perfiles genéticos, pues muchos de ellos están relacionados a cómo es las vías después de la administración de un medicamento.
Normalmente la respuesta a un tratamiento también depende de cómo varían las etapas después de la administración del medicamento. Y todas ellas, esto se estudia mucho en farmacología, hay varias etapas después de la administración de un medicamento y que definen cuál va a ser esa respuesta. Es decir, por un lado, cómo es absorbida esa droga o ese medicamento. Es decir, por ejemplo, desde el intestino, por ejemplo, cómo son los sistemas de absorción y si hay diferencias en cómo ese medicamento es absorbido. Por otro lado, cómo se distribuye hacia el sitio de acción en el organismo. Es decir, cuáles son los mecanismos de distribución. Cuál es la interacción cuál es el blanco, es decir, si se une a una proteína en particular o un receptor en particular o un canal, por ejemplo, o sea, es decir, cuál es el blanco molecular para el cual está hecha esa droga o medicamento. Después, cuál va a ser ese procesamiento metabólico, es decir, cómo se va a destruir. El cuerpo tiene mecanismos para eliminar para metabolizar ese medicamento y poder excretarlo, poder desecharlo, poder eliminarlo. Y por otro lado, cuáles son los mecanismos de excreción del cuerpo, ¿no? En particular de esa droga. Es decir, la distribución de un medicamento o droga en particular, pues tienen que ver con esos 4 aspectos, ¿no? Cómo se absorbe, cuál es su blanco, cómo interactúa con el blanco, cuál es el metabolismo de ese medicamento, de esa droga, y cuál es la excreción. Y todos ellos son procesos fisiológicos que están regulados por genes. Entonces, la diferencia en algunos genes nos pueden decir cuál va a ser al final, nos pueden predecir cuál va a ser la distribución de ese medicamento o droga. Entonces, bueno, hay 2 grupos dentro de esas respuestas, pues hay 2 grupos importantes principales de genes que definen esa respuesta a una droga o un medicamento. Por un lado, va a haber genes que van a influir en la farmacocinética de ese medicamento, en las propiedades farmacocinéticas, y otros genes que van a influenciar en la farmacodinámica de ese medicamento, de esa droga. Es decir, en relación a la farmacocinética, está referida a cómo esa droga o medicamento se maneja en el organismo. Es decir, como por ejemplo si hay enzimas, cuál es la actividad de esas enzimas que van a metabolizar ese medicamento y cuáles son esos transportadores que van a permitir mejorar la acción. Es decir, entre todas, ¿no? La farmacocinética nos define cuáles de esos genes, si hay modificaciones, cuáles de esos genes van a estar relacionados con cómo se maneja ese medicamento en el organismo. Por otro lado, la farmacodinámica se refiere al efecto de la droga en el organismo, es decir, va dirigido al blanco, es decir, cuál es el mecanismo blanco al que va dirigido. Es decir, si hacemos un medicamento que va a inhibir una enzima, o por ejemplo que va a bloquear un receptor, o que va a eliminar la acción de un canal de iónico, o sus vías asociadas, pues ese blanco, cómo se afecta, los genes que afecten a ese blanco en particular, pues son los que afectan a la farmacodinámica. Entonces, fijaos, tenemos por un lado variantes en la genética de los diferentes individuos, y algunos genes van a afectar a la farmacocinética y otros a la farmacodinámica. Entonces, ¿cuál sería ahí en relación al efecto farmacológico? Pues genes que tengan que ver con la farmacodinámica, pues están relacionados con el blanco, el sitio donde va a ser su acción, el mecanismo de acción en el cual la está afectando, cuál va a ser la respuesta y por supuesto cuál va a ser su eficacia directamente y cuál va a ser, si en algunos casos, cuál va a ser su toxicidad, si a niveles muy altos es tóxico. Por otro lado, los genes que tienen que ver con la farmacogenética pues ya están relacionados más con los otros aspectos como la absorción, como es la distribución, como es el metabolismo y como es la excreción. O sea, bueno, tenemos aquí una droga en la cual tiene que distribuirse, la distribución de esa droga va a depender de factores farmacocinéticos, pero su efecto farmacológico está referido más bien al target, al blanco al que va dirigida.
Entonces, bueno, un ejemplo relacionado con la farmacocinética es el de la warfarina. Durante mucho tiempo, la warfarina ha sido utilizada como un veneno para ratas y después se utilizó como un anticoagulante. Entonces, el problema que hay con la warfarina es que creo que lo comentamos al principio también, cuando empezamos a hablar de medicina personalizada, fijaos que es una de las principales causas de muerte, o era, antes de que se hiciera el análisis farmacogenético, era una de las principales causas de muertes por reacciones adversas a una droga. Y principalmente está asociada con la mayoría de las emergencias después de una visita por sangramiento al hospital. Es decir, que en general puede haber un intervalo de hemorragias importantes que puede ir desde un 2% o un 16%, ¿no? De gente que toma warfarina en relación con un 0,1% para otro tipo de medicamento. Y inclusive unas hemorragias menores en controles, pues en otros coagulantes pues han sido relacionadas con alrededor de un 29-30% por año. Entonces, que en general puede ser un gran problema si no se utiliza bien la warfarina. Pero por otro lado, sigue siendo, a pesar de que han habido nuevos anticoagulantes, sigue siendo utilizada como una de las principales drogas anticoagulantes por su efectividad. Yo os invito a que ahora pongáis la pausa y veáis este vídeo. Este vídeo es del grupo Nature, en el cual explica la historia y el desarrollo de la warfarina, explica cómo se fueron cómo fue el descubrimiento a raíz tiene subtítulos también, creo que se pueden poner en español, cómo fue su descubrimiento desde un tipo de pasto que mataba a las vacas, después se utilizó como se describió el compuesto que producía las hemorragias, se utilizó después como veneno para ratas y después cómo cambió y se utilizó como anticoagulante. Y bueno, también explica eso, que después de muchísimos años, más de 50 años, pues sigue siendo utilizado como anticoagulante. Yo os invito a que ahora pongáis el pause y veáis este vídeo que dura menos de 3 minutos y la verdad es que es bastante ilustrativo. Venga, a ponerlo. Entonces, bueno, en relación al tratamiento con warfarina, el tratamiento con warfarina pues hay que controlarlo con mucha delicadeza, porque una sobredosis lleva hemorragias severas, pero si damos una dosis insuficiente es totalmente ineficaz y no tiene su función anticoagulante. Y la diferencia puede ser alrededor de 20 veces entre una cosa y la otra, ¿vale? En relación a su dosis. Hay dos genes, que os voy a mostrar por qué, que explican la variabilidad. Y bueno, la prueba genética, que es la que se hace ahora, evita decenas, casi centenas de miles de muertes en el sistema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la warfarina? Pues lo muestro aquí. Por un lado, la warfarina es un inhibidor de la enzima llamada vitamina K reductasa, que lo que hace es que convierte la vitamina K oxidada en vitamina K reducida. La vitamina K se utiliza especialmente en el hígado para reducir aquellas proteínas que son mayoritariamente son factores de coagulación. Es decir, factor de coagulación 2, factor de coagulación 7, factor de coagulación 9, 10 y otras proteínas son reducidas y hechas funcionales a través de esta enzima, que es la gamma glutamil carboxilasa, ¿vale? Que utiliza vitamina K. Entonces, esta enzima, la gamma glutamil carboxilasa, coge la vitamina K y pasa ese estado de reductor a un estado oxidado, reduciendo la proteína del factor de los diferentes factores de coagulación. Esa
vitamina K oxidada tiene que ser renovada por nueva vitamina K reducida para que la otra enzima sí pueda seguir haciendo factores de coagulación funcionales. Entonces, si inhibimos esta enzima, la vitamina K reductasa, va a haber cada vez menos vitamina K reducida y al final va a haber menos producción de factores de coagulación funcionales. Por tanto, al final se van a producir hemorragias. Entonces, la warfarina normalmente viene en dos isómeros diferentes, el isómero S y el isómero R, que tienen diferente acción de inhibición sobre la vitamina K reductasa. ¿Ves? La warfarina, el enantiómero S inhibe fuertemente la vitamina K y el enantiómero R inhibe de manera más débil la vitamina K. En relación a la warfarina, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es cómo es metabolizada esa warfarina. La warfarina es metabolizada a través del citocromo P450, que es una superfamilia de familias de proteínas, que son enzimas que pues, pueden tener variación en cómo procesan, cómo metabolizan diferentes medicamentos o drogas, incluyendo la warfarina. Si queréis entrar en este enlace, donde nos muestran pues, cuáles son las familias de citocromo P en humanos. Yo voy a mostrar ahora algunas de ellas. Vemos aquí en esta página que el citocromo P450 es una superfamilia de proteínas que tiene más de 50, casi 60 genes y 59 pseudogenes, y bueno, cada diferente familia de las familias, cada familia de citocromo P450 pues está relacionada con el metabolismo de un tipo particular. Entonces, bueno, en el caso de la warfarina, pues tenemos que uno de ellos es el citocromo P12-9, o las diferentes variedades de ese citocromo, y también en el caso de los otros enantiómeros pues está el citocromo de proteínas de la familia del citocromo P1 y del citocromo P3. Bueno, y como hemos visto, pues hay diferentes familias de citocromo P450, el de la familia, este miembro de la familia de 2, el citocromo 450-2, se encarga de metabolizar la warfarina, el enantiómero S, y estas proteínas de la familia de citocromo P1, P3, P3A4 y P2C19 están encargados de metabolizar la warfarina S. No olvidéis que la warfarina S es la más potente. Entonces, dependiendo de los polimorfismos que haya en esos citocromos, en particular del citocromo P12-9, que es el que metaboliza la importante, la potente, el enantiómero S de la warfarina, pues dependiendo de esos polimorfismos, pues vamos a tener diferentes actividades encima y diferentes la proteína es metabolizada diferente, la warfarina es metabolizada de diferente manera. Este polimorfismo, el C92 y el C93, tienen una actividad menor, por tanto, tienen una reducida eliminación del enantiómero S. Por tanto, va a haber más enantiómero S y, como el más potente, van a tener una sensibilidad mayor a la warfarina. Es decir, que estos individuos que tengan estos particulares tipos de polimorfismo, pues van a requerir, como van a tener más warfarina y más warfarina el enantiómero potente, van a requerir menos dosis de warfarina, mucho más tiempo para mantener sus niveles de warfarina en su organismo. Por tanto, van a tener más riesgo de, si no utilizamos una dosis pequeña, tienen un alto riesgo de tener unas hemorragias graves. Y bueno, es más común en algunos tipos de individuos, como por ejemplo en individuos caucásicos. Entonces, por un lado tenemos, ¿no?, que el genotipo de esa variedad de citocromo 2, de citocromo 450, esta enzima, la P12-9,
tiene que ver con la eliminación. Entonces, algunos de los polimorfismos de esto van a eliminar peor la droga, por lo tanto la van a mantener más tiempo en su organismo. Entonces, es decir, la dosis que tiene que ver con la absorción y cuánta warfarina va a estar en el plasma y cuánta se va a distribuir a los tejidos, pues ese mantenimiento de esa dosis dependerá también de cómo es eliminada. Si te toca tener los polimorfismos que eliminan menos, pues va a tener más dosis en sangre. Eso es, por lo tanto, eso es la farmacocinética. Y en el otro caso, pues van a haber otras proteínas, es decir, proteínas como la misma vitamina K reductasa, en el que hay polimorfismo, en el que le inhibe menos la warfarina. Entonces, como el target la acción sobre el target, sobre el blanco, hay variación, pues la respuesta que va a tener va a ser diferente dependiendo también del genotipo de la enzima K reductasa. En el caso de la vitamina K reductasa, que ya sabemos que el blanco para la warfarina, hay un polimorfismo en los cuales uno de ellos, el polimorfismo 1, pues tiene esta proteína tiene polimorfismo en los cuales hace que tengan una sensibilidad y una resistencia variable a la warfarina. Por tanto, estos pacientes van a necesitar dosis más pequeñas porque son mucho más sensibles, o sea, es decir, pues se inhibe mucho mayor con la warfarina. La enzima la vitamina K reductasa se inhibe de manera más importante con la warfarina. Es decir, que en este caso está afectado la farmacodinámica, es decir, que está la vitamina K reductasa, la warfarina, pues si hay algunos polimorfismos van a hacer que sea esta enzima mucho más sensible a la warfarina. Entonces la combinación de los dos genotipos, el genotipo del citocromo P450 y el genotipo de la vitamina K reductasa, nos van a definir cuál va a ser la sensibilidad y la dosis adecuada de warfarina. Esta es la dosis estimada de warfarina por día basada en los dos genotipos. Por un lado tenemos los genotipos del citocromo y el genotipo de la vitamina K reductasa, y se hacen tablas en las que dependiendo del tipo de genotipo que tenga de una y de otra, pues va a corresponder a una dosis. Fijaos que la dosis puede variar entre 6 miligramos por día hasta 1,5 miligramos por día, ¿no? Teniendo las dos mutaciones que la hacen más sensible o el citocromo es menos eficiente eliminándola. Esto se ha llevado ya mucho más, está mucho más automatizado. Hay una aplicación que la podéis ver en una web para definir cuál es la dosis de warfarina, y si nosotros vamos a esta página y podemos hacer una simulación y decirle que cuando entramos en la página, pues nos va a preguntar, entre otras cosas, cómo es el citocromo, cómo es el polimorfismo del citocromo P y de la vitamina K reductasa. Que dependiendo de eso, la edad, el peso, el sexo del individuo y muchos otros factores, nos va a dar como una manera mucho más fiable cuál es la dosis de warfarina que debería tomar ese individuo. De hecho, hoy en día es la estimación de esos genotipos de tanto del citocromo como de la vitamina K reductasa son obligatorios para poder dar la dosis de warfarina. Hay un recurso que se llama PharmGKB, que es una web donde son recursos de conocimiento en farmacogenómica, en el cual nosotros podemos ver diferentes genes con información acerca de información de farmacogenómica en relación a la sensibilidad dependiendo a diferentes drogas, dependiendo de los genes que se hayan descubierto que interfieren. Si nosotros
vamos aquí a la parte de lo que son ellos. Es un consorcio entre entre varias instituciones en las que, bueno, por un lado buscan la literatura relacionada con farmacogenómica, extraen el conocimiento y lo integran, hacen una interpretación clínica y llevan cuáles son la implementación clínica a través de la agencia de medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, son consorcios entre agencias de medicamentos, instituciones e investigadores. Entonces, bueno, si nosotros vamos a la página a PharmGKB y ponemos warfarina, pues nos va a salir toda la información relacionada con la warfarina. Entre otras cosas, bueno, va a explicar cuál es el mecanismo de acción, cuáles son las vías que modulan, en este caso ya la sabemos, que la vitamina K reductasa, y cuáles son los polimorfismos que están publicados, que son los indicados para estimar la dosis de warfarina, incluyendo cuáles son las recomendaciones ya de las agencias de medicamentos relacionadas con la estimación de la dosis dependiendo del tipo de polimorfismo que tengan en sus enzimas correspondientes. Fijaos que en el 2018, pues esto lleva ya varios años, pero en el 2018 pues ya se reconoce a este recurso PharmGKB como un valioso recurso para información de farmacogenómica. Entonces, bueno, información sobre muchos genes, sobre muchas enfermedades y sobre muchos tratamientos. Enfermedades pues ya están relacionadas y cada vez más están relacionadas con la información de farmacogenómica y están todas reflejadas en PharmGKB. Entonces, bueno, yo invito a que reviséis la página de PharmGKB y veáis algunos genes o algunos tratamientos de interés. Otro de los conceptos de los que tenemos que hablar y que tenemos que entender es acerca de la eficacia y la toxicidad de una droga o de un medicamento. La eficacia está referida al beneficio o a la respuesta terapéutica que una droga produce y es una medida de su efectividad clínica y se suele expresar en los términos de individuos que muestran una respuesta terapéutica a una dosis en particular, ¿no? Por otro lado está la toxicidad, que se refiere al grado en el cual la medicina, el medicamento, induce efectos no deseados o peligrosos o dañinos, y se expresa entre el porcentaje de pacientes que muestran efectos adversos a una dosis en particular. Entonces, en este caso, pues para cada uno de los medicamentos, pues necesitamos saber cuáles son las dosis óptimas para su utilización. Por un lado buscamos que tenga la eficacia mayor con la toxicidad menor, ¿no? Y esto nos daría la dosis óptima, el intervalo de dosis óptima, ¿no? En general, tenemos que pensar que todos los medicamentos tienen un nivel de toxicidad. En la práctica, por lo que estamos buscando un nivel aceptable de toxicidad donde la eficacia esté comprometida, y en algunos casos inclusive medicinas que se han sido examinadas como seguras, pues pueden producir efectos severos, efectos colaterales severos. Y bueno, como tenemos esa variación en la respuesta a la droga, o inclusive los que tienen los que tienen reacciones adversas, pues está dividida y tiene que ver entre otras cosas, por la genética. Y bueno, lo ideal sería identificar pues cuáles son esos buenos respondedores para mejorar los tratamientos y cuáles son los que no son respondedores y cuáles son los que tienen respuestas adversas, efectos adversos. Entonces, bueno, en resumen, en esta parte lo que hemos definido primero lo que era la farmacogenómica y la farmacogenética. Vimos cómo eran los elementos que pueden variar en las respuestas a un medicamento, entre ellas cuáles son esos genes que afectan la farmacocinética y cuáles afectan la farmacodinámica. Vimos la warfarina como un ejemplo y vimos el mecanismo de acción en detalle, y también vimos cuál era
ese recurso de conocimiento en farmacogenómica que es PharmGKB, que tiene información completa sobre los diferentes descubrimientos que se van haciendo en farmacogenómica. Y por último, bueno, tenemos claro ya cuáles son los conceptos de eficacia y de toxicidad, que lo seguiremos hablando un poquito más de ello en la próxima clase. Bueno, espero que verlo en la próxima y que ya creo que es la última de teoría, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós.